Bienvenidos a MindLab, tu podcast número uno en salud mental, donde yo, Renzo Santamaría, entrevisto a distintos profesionales de la salud y demás profesiones afines para conversar sobre su carrera, su desarrollo profesional y una variedad de temas relacionados a la psicología, la salud y la ciencia, pero sobre todo para conocerlos como personas y como seres humanos. El día de hoy tenemos con nosotros a Rodrigo Chávez. ¿Qué tal? ¿Cómo están, querida audiencia de MindLab? ¿Y cómo estás, Renzo? Qué lindo poder compartir este bello espacio podcastero audiovisual. ¿Cómo estás, Rodrigo? Rodrigo es licenciado en Comunicación Audiovisual, actor formado en el estudio de Leonardo Torres Vilar, sí, si Vilar, no, él perdóname. vendrá y te casará. Y además es colega y amigo mío. Un gusto tenerte aquí, Rodrigo. Un gusto enorme, querido Renzo. Nos conocemos para que la gente sepa desde el colegio, así que básicamente hemos visto todas nuestras etapas de la vida hasta la adultez, así que va a ser muy divertido cómo eso imbuye nuestra conversación el día de hoy. Es cierto, somos amigos desde el colegio, la etapa escolar, toda una etapa. Es todo un desafío, es el momento de barbarie y supervivencia escolar. Pero ha cambiado mucho. No me imagino cómo está ahora, pero en nuestros tiempos era algo mucho más complejo. Creo que ahora la parte de la digitalidad, como en cada simple aspecto de nuestras vidas, debe impactar de una manera no necesariamente positiva. Así que creo que los desafíos que ellos tienen son diametralmente opuestos a los que nosotros tenemos, desde las cosas positivas, como el compartir trabajos, el poder estudiar a distancia, las interacciones sociales. Antes tú ibas a la casa de alguien a hacer un trabajo, te acuerdas de tu monografía, la casa de tu compañera, Sí. y ahora debe ser todo como Google Drive y algún día te veré. Claro, hay cosas que son más sencillas, pero cosas que son más complejas. Me pongo a pensar, digamos, nosotros dentro de todo podíamos vincularnos desde una cercanía que hoy en día tal vez es mucho más difícil de tener. Sí, pero yo creo que la vinculación más que difícil es distinta. Ujú. Lo digo porque lo veo en mis primas, en mis primos que son generación pues centennial, entonces ¿Ya? siempre que estamos en las reuniones familiares, los ves imbuidos en su tecnología y claro, los papás, Mm. los primos mayores, decimos, ese es su vacilón, están ahí y están sumergidos. Y es como mi mamá se acuerda, nosotros jugábamos, correteábamos, hacíamos cosas. Y yo los veo y luego me acerco, porque por suerte como soy el primo más loco, tengo más apertura con los jóvenes, entonces Mm. estoy con ellos y me incluyen. Y no es que estén aislados en su celular, o sea, están compartiendo sus cosas de su celular, están compartiendo sus dibujos, sus textos de Wattpad, sus cosas que forman parte de este self digital y que Mm. no necesariamente comparten con todo el mundo, pero lo comparten entre ellos, que como sabemos, compartir tu self digital es un grado de confianza mucho mayor. Entonces no diría que hay un aislamiento necesariamente, sino es otra manera de compartir tu personalidad, tu identidad y las pequeñas piezas que te van forjando como joven adulto, ¿no? Eso es interesante. O sea, lo planteas como una forma distinta de relacionarse desde los medios que existen hoy en día. Sí, sí, porque me parece es el fenómeno que siempre se ha visto, el temor Ujú. al aislamiento con los nuevos medios de comunicación. Y esto se ve desde la aparición de cada nuevo medio, cuando llegó la radio, cuando llegó la tele, cuando el cine se masificó. Siempre cada medio ha sido decretado como el asesino del medio previo o un medio que nos aislaba, que nos ensimismaba, que no nos permitía compartir. Y al final simplemente es una nueva herramienta de vinculación. Así que en este caso yo creo que las tecnologías digitales no son necesariamente, porque es el rol que Ujú. de Ujú. aislarnos es inherente, lamentablemente, porque es un aparato individual que no es en sí misma, pero también son un mecanismo distinto que permite otros tipos de vinculaciones. Pero creo que exigen también como un reto adaptativo, ¿no? Y creo que nos confrontan también con una cuestión generacional, porque claro, nosotros venimos de un mundo distinto, donde efectivamente veníamos de jugar en la calle y no sé, corretearnos por ahí, y claro, ver el contraste de ver hoy día a los chicos, ¿no? En las computadoras o en el iPad o en el celular todo el día, es como que rápidamente te vas a la idea de, esto no está tan bien. Pero me gusta esto que traes porque es ampliar la mirada. No había escuchado necesariamente este concepto del self digital. ¿Cómo lo defines? ¿Cómo lo entiendes? Yo recuerdo y traigo el propio concepto de self, Ujú. lo exporto, no recuerdo exactamente el autor porque lo leí en una de mis separatas en la universidad, en el curso de... Era el equivalente a sociología, pero en mi universidad no lo llamaban sociología. Pero era lo más cercano que teníamos. De hecho, mi profesor, Díaz Albertín, era doctor en sociología. Tuvimos un profesor ejemplar para ello. Y hay un autor, el apellido me elude, no quiero decirlo porque fácil digo cualquier autor y se lo le cito mal. Pero hablaba precisamente de la teoría de los selves, que es de acuerdo al contexto social en el que nos encontramos,
las personas construyen un self particular. Ujú. Entonces, tú y yo con otros amigos del cole tenemos un self. Ujú. Y tú y yo y amigos del cole y nuestras parejas es otro self. Y tú acá en el podcast tienes un self, Ujú. que es distinto a tú antes de prender la cámara. Entonces, Ok. cada ambiente, cada contexto, cada espacio de vínculos obliga y construye su propio, y guiándolo quizás por el tema actoral también, su propio on-stage persona. Todos tenemos nuestro on-stage persona, Mm. dependiendo del contexto. Yo no soy el mismo acá frente al micrófono que acá cuando apagamos el micrófono. No soy el mismo acá como soy en la chamba. No soy el mismo acá como soy en el estadio. No soy el mismo acá como cuando estoy en teatro. Entonces, como cada ambiente permite la construcción de una identidad, de ciertos rasgos, de ciertas características distintas, la digitalidad permite lo mismo. Ujú. Y es más, varía según el canal. Tú no eres el mismo en TikTok, como eres el mismo en Instagram, como eres el mismo en Twitter, y si eres mayor, en Facebook. Más, Ujú. Facebook hoy por hoy ya ni lo usamos más que para ver recuerdos o postear alguna foto que no queremos que se pierda. Ajá. En TikTok gritamos y nos insultamos y es el enfrentamiento de las guerras ideológicas del mundo. Y en Instagram es la vida es buena. La vida es buena y es chévere y la quiero compartir con ustedes. Mm. Y en TikTok, bueno, soy viejo para TikTok, pero tratas de hacer lo que hacen los jóvenes ahí y bailar. Pensaba en esto de la construcción de los distintos selves. Y claro, hay distintos espacios donde sí nos podemos relacionar con otras personas desde un lugar tal vez más genuino, creería yo, ¿no? La familia, los amigos, pero en las plataformas digitales, en las redes sociales, muchas personas hablan de esta idea de como enmascararte detrás de lo que muestras, Ujú. ¿no? Y me surge preguntarte qué piensas de esto, si esto es parte de la idea del self, si es una construcción como aparte, si es algo genuino, no tan genuino, ¿cómo lo sientes tú en todo caso? Has usado el término de enmascararse Ujú. y lo llevo por el lado teatral, Ujú. donde la máscara, pues desde Grecia era parte de. La máscara no necesariamente involucra ocultarse. La máscara es un elemento a veces hasta liberador. Precisamente por eso se usa en teatro. El teatro no es un espacio de mentiras, no es un espacio de fabricación, es un espacio de muchísima verdad. Mm. Entonces, detrás de la máscara de tu personaje, tú dejas ir un montón de tu vulnerabilidad, de tus impulsos, de tus pasiones, de tu efervescencia, para tratar de construir esta verdad escénica. Y lo mismo puede pasar en los espacios digitales, por eso es muy peligroso Ujú. y se juzga mucho a estas personas que son violentas en redes, porque claro, tú puedes ver a una persona Ujú. y, y coexistir con esta persona de lunes a viernes y decir, este es un ser humano sensato, tranquilo, conversas, almuerzas, se va, Ujú. y de pronto te enteras que es parte de los troll centers que van e insultan y usan los adjetivos más terribles y acosan personas y dices, la máscara de la digitalidad, la máscara del anonimato libera esta cosa muy tanática y real en ellos. Por ende, esto existe en ti. Y, y el hecho de que te sientas libre de expresarlo acá no es una cosa de ocultar, es que acá te sientes libre para poder ser tan tóxico como quieras. Así que no iría por un enmascaramiento como Mm. ocultarnos, iría como un enmascaramiento como en teatro, un enmascaramiento que te libera. Eso es muy interesante. O sea, planteas que la máscara es una vía para, digamos, liberar una cuestión más pulsional, más prohibida, más censurada que dentro de todo habita en nosotros. Más límbica para tratar de no darle Mm. necesariamente una presunción peyorativa o Ujú. negativa. Ujú. Ujú. Lo límbico no necesariamente va a ir por lo tabú, por lo violento, por lo agresivo. Ok. Pero si tú lo tienes, Ujú. eso va a ser lo que aflore. Entonces, iría más por ese lado, que es algo que aprendíamos en nuestras primeras lecciones con Leonardo. Leonardo enseña el método de Sanford Meisner, que es eh, parte de la historia del teatro. Él viene de la escuela de Chekhov. Chekhov es el papá del naturalismo, del realismo. Ya. Y de ahí vienen Adler, Strasberg y Meisner. Y el método de Meisner y el método, la espina dorsal de los tres, de hecho, era tratar de ser reales en escena. ¿Cómo logramos ser reales en escena? ¿Cómo Mm. rompemos esa tradición de, oh, el actor que está muy compungido y está casi declamando en escena? ¿Cómo era el teatro clásico, no? Calderón de la Barca, Shakespeare, estos momentos de monólogos que Claro. hacen que le hables al público. No. ¿Cómo haces que la vida
se vea en escena y sea real y sea interesante. Y Leonardo nos decía, mucho tiene que seguir mucho el impulso, tienen que seguir su cerebro límbico. Mm, Los humanos primordialmente tenemos los 3 cerebros, ¿no? El reptiliano, el límbico y el neocórtex. El ujú, neocórtex es básicamente lo que nos hace humanos, ujú, es lo que nos hace civilizados. Cuando estén acá, eso lo anulan. Porque eso es lo que te va a hacer pensar, ¿por qué? ¿Qué hago? Te digo esto, hago esto, cojo el cosito, no lo cojo. No, ujú. quiero, lo haces. Claro, no entrábamos en una bacanal salvaje, ¿no? Evidentemente hay una serie de reglas, pero ese es el primer impulso, por lo menos con el método, es tratar de obedecer tu impulso porque ahí está tu verdad. Y Ujú. ese impulso ya lo encauzas evidentemente dentro del marco de tu obra, pero como entrenamiento es estar en conexión tuya con esta vulnerabilidad, con este impulso, con este cerebro límbico y construir a partir de ahí. O sea, es conocer a mayor profundidad partes de ti para poder emplearlas dentro de todo. La actuación demanda de ti, y esto lo conversaba justo ahora, fuera de cámaras te comentaba que estaba hablando con Roberto Moll, un actor brillante y un histórico del teatro peruano al punto de ser reconocido internacionalmente. Y él mencionaba, no es solo un ejercicio de conocerte a ti actuar, es un ejercicio de tener la apertura de observar y conocer al resto. Necesitas poder estar abierto a ver a las otras personas que te rodean, la persona en la calle, la persona en el bus, la persona caminando, la vendedora de helados, su cuerpo, sus gestos, sus manierismos, qué te dice, qué te comunica y absorber eso y preguntarte por qué lo hace, qué lo aqueja, qué le gusta. Y en base a ese entendimiento y esa vulnerabilidad y esa exposición al mundo, tú llevarlo a escena y a partir de ahí construir tus fisicalidades, tus corporalidades, las cosas que nutren a tu personaje. No es solamente conocerte a ti mismo Ok. y llevar, es conocerte a ti mismo y a pesar de conocerte a ti mismo, choqué el micrófono, conocerte a ti mismo y a pesar de conocerte a ti mismo, nutrirte también con aquello que está alrededor tuyo, porque estás creando un ente nuevo, distinto. Qué interesante. ¿De repente nos puedes contar un poquito más de qué implica la construcción de personajes dentro de lo que es la actuación? La construcción de personajes obedece diversos criterios dependiendo del profesor que tuviste y el método que sigue. Ya. Hay distintas herramientas. Ujú, Quizás la que mucha gente puede haber escuchado por asomo son las 7 preguntas de Uta Hagen, que son un manual en el que tú vas respondiendo muy pragmáticamente a una serie de preguntas, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué deseo? ¿Para qué lo quiero? Y ahí se va desarrollando. Y en base a eso tú vas construyendo la psiquis del personaje, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su superobjetivo? ¿Qué le gusta? ¿Qué le disgusta? ¿Cómo reacciona? ¿Es violento? ¿Es pacífico? ¿Es pasivo? ¿Es efervescente? Es un planteamiento muy teórico en el que tú te acercas al personaje. O sea, el personaje está aquí arriba y tú tienes que llenar este cuestionario para acercarte a él y entenderlo y construirlo. ujú. Otros métodos u otras aproximaciones son inversas y tú traes el personaje a ti. Y un poquito de Meissner viene de eso, porque Meissner no es tanto aspiremos a ver cómo es esta persona, sino es cómo traigo esta persona a mí. ¿Qué hace que esta persona ¿qué me identifica con ello? ¿Qué puedo darle yo a esta persona? ¿Cómo construyo yo con esta persona? Entonces comienzas a trabajar más directamente desde el texto. ¿Qué No. pistas te da el texto? ¿Qué dice en el texto? ¿Qué quiere en el texto? Y en base a eso vas elaborando y lo vas nutriendo con tu fisicalidad, con tu corporalidad, que trata de ser, en la medida de lo posible, muy orgánica. Porque Ujú. el método en general, y de hecho las primeras críticas que se le hacían a los actores de método era que eran actores que balbuceaban y solo servían para obras voy a traducir el concepto en inglés, que era para obras de caño de cocina. O ¿Cómo es sea, eso? eran para obras que ocurren en tu sala y básicamente están ahí conversando y Ya. hablan bajo y están ensimismados y te conversan. Como Dustin Hoffman, por ejemplo, cuando recién empezaba, que se trababa y empezaba y luego empezaba de nuevo cuando te iba a hablar porque estaba en esta constante búsqueda de qué decirte, ¿no? Nada estaba preplaneado, todo era espontáneo y de momento. Entonces, mucha gente lo criticaba por eso, porque decían, no podrías hacer Shakespeare, no podrías hacer los grandes clásicos, solo sirves para estas cosas naturalistas, aburridas, terribles, donde la gente apenas balbucea mientras habla. Ese era un gran approach, pero precisamente por ello es interesante el método, porque es
o traigo el personaje a mí o yo voy al personaje, Mm. pero lo construyo en base a mis experiencias, en base a mi vulnerabilidad y en base a lo que el público, perdón, a lo que puedo absorber y aprender de lo que me rodea. Y todo sirve. En la obra en la que estuve el año pasado, Infusión, nuestro director Oscar Carrillo Ajá. nos asesoraba, evidentemente, y estábamos buscando cómo construir la fisicalidad de nuestros personajes, ¿no? Hacíamos estos ejercicios gimnásticos extraños, súper hippies, muy divertidos. Y Giovanni, que era el personaje de mi hermano mayor, todavía no se encontraba porque su personaje era distinto, porque estaba deprimido. Ya. Entonces, ¿cómo hago la depresión? Porque tengo que estar echado, tengo que estar tirado, pero la situación es muy tensa. Y en el texto él no es un depresivo que esté, pues, Claro. languideciendo. Era un Ujú, depresivo que ujú. te soltaba barrabasada y media para ocultar ese dolor que sentía. Ajá. Y no encontraba la fisicalidad. Y Oscar nos contó una anécdota y se me quedó acá, que es, tú tranquilo, va a llegar. Y nos contó, yo estaba haciendo una obra hace muchos años y estaba igual, no encontraba el cuerpo de esta persona. Y un día estaba muy enojado, estaba caminando en la calle y había un limón en el piso y pateé el limón. Y como una especie de epifanía, ese gesto dije, "¡Ah! Aquí hay algo". Y seguí pateando el limón y siguió pateando el limón y caminó hasta su casa pateando este limón y de este gesto, de este ímpetu, de esta fisicalidad dijo, así se mueve. Y en base a eso lo construyó. De un limón en el piso. Qué loco. La actuación en realidad es todo un mundo, implica muchísimas cosas. Implica es el arte más completo que hay. Ah. Obviamente esto lo dicen los actores porque... Pero sí, te implica el cuerpo, te implica la cabeza, implica estar tan estable como puedas emocionalmente, implica apertura, implica madurez emocional, implica cantar cuando llega, implica bailar cuando se necesita, implica lucha escénica cuando tienes que hacer, no puedes hacer Hamlet sin hacer tu curso de esgrima. Claro. Entonces sí, es verdad, es un arte enormemente completo, desde lo externo hasta lo interno. ¿Cómo así llegaste a la actuación? Yo, como niño, vi Star Wars cuando se reestrenó en el cine en 1997. Mi Ya, padre me llevó al cine. Vivíamos en Bolivia en esa época. ya. Y se reestrenaron pues las versiones especiales de la trilogía original. Y yo quedé fascinado. Dije, quiero hacer esto, quiero hacer cine, quiero actuar. Ujú. También quería ser futbolista, pero ahí no tenía talento. Pero quería. Y mis padres, bueno, como tenía 5 o 6 años, dijeron, ay, sí, qué bueno. Se le pasará en algún momento. Pero desde ese momento yo supe, yo quiero actuar. Eso es lo que deseo. Y pasó el tiempo y pasó el tiempo y pasó el tiempo y pasó el tiempo. Y ya de adolescente voy a ver mi primera obra de teatro, que era El cruce sobre el Niágara, donde actuaba mi primo Oscar Beltrán en el Centro Cultural de la Católica junto a Ujú. Alberto Isola. Y tengo tatuada esa imagen porque tú entrabas al auditorio al teatro del Centro Cultural, el telón rojo estaba cerrado y Oscar estaba sentado en una de las patas del escenario totalmente ido, con la mirada perdida, fija en un punto y absorto en su mundo. Y me quedé tan remecido por esa imagen que dije, yo quiero ser capaz de hacer eso. Ujú. Ese no es mi primo, esa es otra persona. Ujú. Totalmente yo quiero. Mm. Y se afincó la figura, así que traté de estar en talleres, estuve en el elenco del colegio, donde también me viste actuar. Y luego en la universidad me metí al elenco de teatro, ni bien entré en el primer ciclo, en el segundo ya pude cuadrar mis horarios mejor para lograrlo. Armaba todos mis horarios alrededor del taller de teatro, era una locura. Y ahí, por suerte, mis padres nunca me pusieron peros, nunca me pusieron ningún tipo de traba. Dijeron, ¿quieres? Ok, celo porque te hace feliz y porque mientras lo hagas bien, te irá bien. Mm. Y así que siempre fueron mis fans hasta el día de hoy. Qué Fue bueno. una situación muy... No soy una de esas figuras torturadas por la lucha, no. Soy Ajá. un extraño caso de un niño amado y apoyado en sus decisiones creativas de carrera. Y al final acabé haciendo lo que quería de niño, porque soy comunicador audiovisual y actor, y quería hacer cine y quería actuar, así que mal que bien, estoy más o menos donde Rodriguito de 5 años quería estar. Qué interesante eso. Habías contado dentro de todo con el afecto de tus padres en relación a tu elección de carrera y proyecto vital, que me parece pues una de las cosas más sanas que puede haber, ¿no? Es sana, es importante, es necesaria, no mucha gente lo recibe, no mucha gente tiene esa suerte, pero yo fui una feliz excepción a esa figura.
Sí, lo entiendo, digamos, la elección de carrera es una cuestión compleja en el Perú. Mm. Mucha gente se inclina por esta mirada de, bueno, tienes que estudiar lo que te dé plata, ¿no? Carreras duras, carreras de números, pero no hay este entendimiento de un niño o un joven necesita hacer algo que realmente disfrute, necesita hacer algo donde sienta que es bueno, porque es la única manera en la que realmente va a poder explotar su potencial. Cada uno viene con algo innato también, ¿no? Y el arte como rol en la sociedad también es muy menospreciado. Mm, Acá traigo también algo que estaba conversando en esta entrevista con Roberto Moll. Nos decía, no podemos simplemente ser personas que estudian, trabajan 30 años, se jubilan y se mueren. mm, Necesitamos espacios donde confrontarnos, donde aprender, donde cualquier persona, desde un aristócrata hasta un vendedor de la calle, entra a un teatro y es un espacio homogéneo, donde la experiencia del actor, la actriz y la obra lo confronte a cosas que de repente esa persona ve en sí y cambia algo. Y en un país como el nuestro, donde el arte no tiene la venia de la sociedad mm. o es visto meramente como un espectáculo rentable o como nada, es importante fomentar cada vez más esta visión, porque claro, evidentemente el arte tiene que ser una industria y tiene que ser entretenimiento y tiene que ser rentable, no nadie quiere ser actor para morirse de hambre, Ujú. pero también tenemos que entender que es una de las pocas cosas en el mundo que existen por una necesidad ulterior al dinero, existen porque es una manera de expresar nuestra humanidad. Ujú. Y si perdemos espacios donde expresarla, perdemos parte esencial de lo que nos hace humanos. Pensaría que es incluso una demanda del cuerpo. Necesitamos espacios de expresión emocional, Ujú. sea cual fuese la forma que eso vaya a tomar, ¿no? Entonces el arte es como la vía perfecta, un poco para eso. Sin eso no puede haber incluso salud mental, pensaría. Bueno, Aristóteles postulaba algo en esas líneas sobre que sea necesario para el cuerpo, ¿no? Ujú. Está el proceso del arte Mm. o de una obra teatral culmina con la catarsis. Ah. Y él ya lo había puesto ahí en palabras. El último paso de tu dramaturgia es la catarsis, que es cuando el actor y la audiencia purgan, que de hecho si no me falla la memoria, la definición de catarsis es esto, ¿no? Es una gran purga Ujú. emocional donde aquello que te aquejaba o aquello que guiaba la obra es resuelto y sueltas, dejas ir y tienes esta especie de gran cambio interno que te remece. Claro, si me gana el lado cínico, te puedo decir, hemos hecho 10.000 obras sobre lucha contra la homofobia y respeto a derechos y hoy por hoy tenemos una sociedad homofóbica y permitimos que genocidios ocurran en nuestra cara. Entonces, ¿de qué sirvieron todas estas piezas? Pero a nivel muy personal, creo que los horrores del mundo no deben de quitarnos fe ni esperanza sobre el poder transformador del arte. Yo, como buen egresado de colegio católico y criado en una sociedad machista, era profundamente homofóbico. Ujú. Y no fue hasta que vi el beso de la mujer araña en la plaza que mi vista sobre la homosexualidad cambió completamente y dije, es totalmente absurdo tenerles miedo, repulsión o asco o castigarlos o bromear o humillarlos. Son gente como yo, capaces de amar y de sufrir y no es esto una desviación ni una perversión ni nada por el estilo. Ujú. Y todo eso fue gracias a esta obra. Mm. O sea, digamos, es algo que transforma tu mirada de la vida, incluso en relación a los demás y a ti mismo. Ese es el gran super objetivo del arte, no solo del teatro, del arte. Mm. Si un artista no, no haces algo simplemente porque te gusta, o porque te apasiona, o porque se siente bien en el ego, que te aplaudan al final y luego salgas y te llenen de abrazos y te digan, estuvo hermoso, me encantó, estuviste brillante. Haces arte con la esperanza de que algo en lo que tú hayas puesto y haya sido visto genere una catarsis en otra persona. Yo me vi en ti. Esos eran los comentarios que más me gustaban cuando salía de la obra, porque recuerdo a mi hermano Ujú, ujú, que me dijo, me identifiqué con tu personaje y me sentí maravilloso, no solo porque, claro, es lindo que tu hermano ujú. haya disfrutado tu trabajo, sino porque mucho de mi personaje lo construí en base a cosas que hacía mi hermano, o actitudes de mi hermano, Y o él lo tonos. sabía. No, no, no. Ah, ya.
Pero que me diga eso es como, Claro. qué chévere. O a mi tío Marco, el Ya. hermano de mi madre, también me dijo, y sus hijos estaban ahí, dijeron, tiene varias cosas de papá, ¿no? Yo sí, mi tío se dio cuenta ahí. Con mi tío mi tío es muy efervescente, muy pasional, muy físico, entonces tiene esta cosa de, está nervioso y se agarra y se toca y salta. Y, y tenía mi persona, había puesto detallitos de eso y se dieron cuenta, entonces es confrontarse a uno mismo, a sus gestos, a sus rasgos y verse genera una catarsis. No, no te digo que ninguno de los dos tuvo una especie de epifanía sobre la vida, pero se Ujú. sintieron ahí, se sintieron reflejados. Entonces, algo extra, más allá de la satisfacción de la comedia que montamos, se les puede haber quedado y eso para mí es enormemente gratificante. Sí, claro que sí. Y tocas un punto muy importante, que es, creo que nos permite conocer partes de nosotros mismos, independientemente de que seas el actor o que seas la persona que está viendo, ¿no? Y, y eso es como un pilar dentro de lo que implica la psicología o la salud mental. Ya como para llevarlo un poquito a ese campo, te quería preguntar, ¿cuál sientes tú que es la relación, en todo caso, entre la actuación y la salud mental? O sea, creo que hemos hablado de varias cosas, pero ¿qué piensas? Es una relación estrecha. Ujú, De hecho, hay psicoterapia para el teatro. ujú, Hay tendencias de psicoterapia que trabajan en base a ejercicios escénicos para hacer sus terapias. Muy ujú, interesante. Y la relación es estrecha porque ambos, creo yo, ambos oficios trabajan con la mente de la otra persona. Trabajan con conocer y hacer que la otra persona se conozca. Yo lo que más valoré de mi periodo tomando terapia fue que me permitió conocerme y aceptarme por una serie de sucesos que me pasaron. Terminé en terapia tratando de ver cómo llegué hasta aquí, cómo hice todo esto. ujú, Y claro, el diagnóstico, entre comillas, porque no fue un diagnóstico, fue lo que me comentó mi terapeuta, es tú has vivido como que dividido. Por un lado quieres ser probo y óptimo y prístino a ojos del mundo y por otro tienes toda esta carnalidad efervescente, ¿no? Impulsiva. ujú. Entonces esto lo tienes en un búnker y esto lo tienes a exposición del mundo. Y lo que ha pasado ahora es que el búnker se rompió y como nunca había vivido esto en balance, ¡ah! Y salió y aplastó todo. Entonces tienes que aprender que esto no tienes que esconderlo y que tienes que hermanarlo para que vivas equilibrado y balanceado y tranquilo. Y nunca me había puesto a pensar en eso. Yo era muy de reprimir, muy de esconder, muy de socavar, muy hay un diagnóstico, una vez me contaron la conclusión de mi examen de psicología cuando entré a la universidad, no me acuerdo si cuál era. Ah, bueno, pero era esta cosa como maníaca del orden, ¿no? Y el control, no me acuerdo cuál era Ok. la cuestión, pero era muy divertida. Y, y el entender esto y el conocerme y el confrontarme me ayudaron muchísimo. Y la actuación o el teatro o el arte en sí tiene esta misma cualidad, ¿no? Te confronta, te hace mirarte Mm, y a través de ese mirarte te genera la catarsis y sales cambiado, sales satisfecho. Una obra completa de teatro no es solo en la que sales satisfecho diciendo, ah, qué buena obra. Es una obra en la que sales y dices, Dios mío, el mundo. mm, Wow, es verdad, una era ha terminado. Nuestra obra era una comedia, pero muchas de las personas, sobre todo las mayores, la entendían como no solo el drama cómico de esos tres hermanos y su madre con cáncer, es una expresión del final de una época y los jóvenes teniendo que llenar el vacío que llega más adelante. mm, Entonces no es solo un jijijaja morisquetas. ujú, Hay un tema ulterior que te confronta y te hace entender que estamos viviendo una época de gran cambio generacional donde se nos va a ir una gran parte de lo que somos y lo que nos hizo. Tendremos que confrontar la humanidad de aquella gran parte porque que nos fabricó y tendremos que llenar sus zapatos de aquí para el legado más adelante. Y mm. todo esto en una comedia divertida de 2 horas. Pensando en el contexto actual, en las cosas que vivimos, particularmente en este país, me preguntaba cómo sientes que el arte puede aportar o transformar un poco las situaciones que aquejan, ¿no? Al país, a la nación, a las cosas que nos mortifican. ¿Qué contribución sientes que nos trae? La actualidad presenta un escenario desafiante y peligroso,
porque la actualidad, y no solo en Perú, la actualidad global, Ujú. nos confronta a un mundo incapaz de escuchar, a un mundo donde hay una posición autoritaria que desea imponer su visión ante la de cualquier otro y la toma como real y castiga a aquel que considere piense distinto. Y digamos, esta figura, esta energía autoritaria, se decanta hacia todos los espectros de la ideología, Ujú. donde los más recalcitrantes evidentemente están en los flancos y el resto quedamos secuestrados al medio. Entonces el arte como vehículo de cambio sufre mucho porque si no estás dispuesto a escuchar y estás más predispuesto a censurar, si no estás predispuesto a escuchar y estás más dispuesto a condenar aquello que sea distinto y celebrar aquello que sea similar a lo que tú tienes acá en la cabeza, el poder transformativo del cual hablamos pierde muchísima viada y eso es lo que tenemos ahora. Ujú. Hablando específicamente de Perú, a mí me encantaría montar la versión teatral de la obra Redoble por Rancas de Manuel Escorza, porque creo que es un relato trágico sobre lo cíclico del Perú y lo cíclico de la violencia en el Perú y lo histórico que es que simplemente mandemos militares a provincia a matar personas y no ocurra nada. Ujú. Y la obra termina, y esta imagen me parece potentísima, con los militares llegando y literalmente baleando a todo un poblado porque la Cerro de Pasco Mining Company los encontraba molestosos y necesitaba las tierras. Y luego de la escena de la matanza, los pobladores de Rancas hablan desde el inframundo y se conversan tratando de ver cómo los mataron, qué pasó, en qué momento ocurrió. Y la última línea es digamos, una de las autoridades del pueblo diciendo silencio, que ahí vienen otros, como dejando la puerta abierta a todos los demás muertos que Ajá. el autoritarismo va a traer. Entonces, claro, yo monto esa obra con la esperanza de hablar sobre esto, hablar sobre cómo hace nada más 70 años pasó lo mismo y no hubo consecuencias y ahora en pleno siglo XXI volvió a pasar y posiblemente lo que reciba vaya a ser un grupo de personas con la sensibilidad para decir brillante, magnífico, estuvo precioso, en tanto lo haya hecho bien, pero abiertas a escuchar, abiertas a decir, wow, tienes razón. Y otro peligroso grupo de personas que de inmediato me diga caviar, rojo, comunista, rojete, etcétera, 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 Ujú. y demás improperios peores, simplemente porque no se adapta a su visión del mundo, ¿no? Me Ujú. van a decir, esta es una obra proterrucos y no sé qué, y cada vez más esas figuras de desprecio y odio recalcitrante que se manifiestan volviendo, mira qué circular la conversación, desde la digitalidad muchas veces, Ujú. comienzan a hacerse más reales, ya no son solo trolls en internet o videos en YouTube o memes en YouTube, ahora hasta son presidentes de países. Sí. Entonces es un escenario espeluznante. Así que el escenario que me propones de cuál es el poder del arte, el poder del arte se ve muy mermado por el contexto actual global Ujú. de autoritarismo, de fascismo ascendente y de incapacidad general de escuchar, Mm. de decir, si esto no se adapta a mi visión del mundo, está mal. Ujú. Y así no puede haber poder transformador. Es algo que te toca personalmente. Me aterra Ajá. porque resulta... ¿Qué nos espera de un mundo que no se escucha? Me aterra porque, si quieres, lo llevamos también por el lado de trabajo actoral. Parte del método de Meissner y el primer ejercicio que te hacen hacer en Meissner se llama el ejercicio de repetición, Ya. donde se practica el concepto de escucha activa. Ok. Entonces te paras frente a una persona Ya. y le dices algo como, moviste los labios. Ya. Y tú me dices, moví los labios. Y luego yo te digo, moviste los labios. Y yo te moví los labios. El objetivo del ejercicio es que estés concentrado en el otro, Ok. para que le menciones aquello que notes en sus cambios, que pueden ser físicos, y luego ya cuando vas avanzando de niveles,
conductuales. Mm. Lo mismo de la otra persona. Entonces, de esa manera ya no estoy concentrado en mí y en mi cuerpo y diciendo, en este momento voy a sentarme así para verme muy serio y profesional en el podcast, sino que estoy concentrado en ti. Y Ujú. la naturalidad de mis movimientos de cuerpo viene de ese abandono de mí mismo para estar enfocado en ti. Mm. Llevándolo a lo que me decías de por qué me toca, es porque desde ese ejercicio tan sencillo Ujú. que busca enfocarnos en el otro, en tener empatía en el otro, en Mm. construir para el otro, si perdemos esa escucha, construimos para nosotros mismos, nos volvemos islas y perdemos todo conato de humanidad y posibilidad de espíritu comunitario que nos quede. Ujú. Y así es imposible construir cualquier cosa, desde obras de teatro a sociedades funcionales. Tienes razón, o sea, digamos, la división es algo que ocurre ahorita en todo el mundo, en distintos niveles, ¿no? Desde lo racial hasta lo político, cosas tan absurdas como con qué se identifica uno, ¿no? ¿Cuál es tu sexualidad? Digamos, cosas que no deberían guardar tanta relevancia se han convertido en temas de conflicto, de enfrentamiento. Y la gran pregunta es, ¿qué nos ha llevado a esto, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con eso que tú dices. Es casi como, al no poder escucharnos, solo podemos posicionarnos desde ser adversarios de alguna manera, estar Ujú, opuestos, estar de antagonistas, ujú. ¿no? No podemos vernos en una postura de reconocimiento del otro como alguien cercano, alguien con quien podemos vincularnos de manera distinta, de manera sana, de manera más humana. Em, por eso yo te preguntaba, ¿no? Digamos, ¿sientes de repente tú que el arte es una forma de atar esos cabos, de enmendar un poco eso, de reconciliarnos en relación a este tipo de cosas? ¿Es algo que sientes que puede ayudar? En el mundo idílico sí, en Ujú. la mente de todos los que creamos arte sí, Ujú. y mientras no se pierda ese fuego, eventualmente se logrará ese gran objetivo. Sí, me parece importantísimo que no se apague, ¿no? Que no se pierda. Em, lo mismo de mi lado, desde la psicología, desde la salud mental, son cosas que creo que desde hacer cosas chiquitas pueden tener un impacto grande, aunque sea tal vez un poco idealista, pero uno nunca sabe a quién llega. Mira, cuando me pongo así cínico, denso, diciendo para qué importa si solo cambias una cosa, Mm. recuerdo la lista de Schindler y una de sus líneas más hermosas, que es aquel que salva una vida, salva el mundo. Mm. Mira el beso de la mujer araña. Mm. Gracias al beso de la mujer araña hay un homófobo menos en este mundo. Mm. No es mal cálculo, no es mal negocio. Me has hecho acordar cuando estaba en la universidad estudiando y me mandaron a leer este libro que se llama Impro, Ya. que es el creador de la impro. No me acuerdo su nombre, ya, pero me hicieron leer todo el libro. Y me pareció un librazo porque el pata contaba cómo él estaba sumergido en una depresión muy profunda a partir de lo que estaba estudiando en la universidad, que creo que era algo que no le gustaba. Y no me acuerdo exactamente la historia, pero la cosa es que él empieza un poco a entrar en este descubrimiento de jugar, ¿no? Empieza a jugar, empieza a desarrollar como estos ejercicios de libertad, de movimiento, esto que implica un poco la impro, ¿no? Y más adelante empieza como a compartirlo con más gente, se arman todos estos grupos y esto lo saca de su depresión, ¿no? Y se constituye la impro como la conocemos hoy en día. Yo no estoy del todo familiarizado con eso, pero me pareció muy loco cómo esto pudo cambiarlo a él y darle este espacio a tanta gente a partir del cambio que él tuvo, ¿no? Ujú. Y sí, pensaba cómo el impacto de cosas tan sencillas como el juego, como el movimiento, como el uso del cuerpo, em, pueden generar un cambio de perspectiva muy profunda en una persona. La máscara. Mm. Ahí está la máscara. Ujú. El, una de las primeras figuras que nos enseñan cuando estamos entrenando es, piensen en cuando eran niños Ujú. y jugaban a policías y ladrones. No estaban pensando en cómo actúa el policía y cómo actúa el ladrón. No, estaban haciendo.
hacían ahí mismo. Y en base a ese hacer salía, de verdad eran policías y de verdad eran ladrones. Esa construcción de esa realidad ficcional estaba el vacilón. Lo Claro. mismo es en teatro, lo mismo en lo que dices, en esta figura del juego, del cambio, en la máscara que te pones para muy orgánicamente disfrutar y divertirte. El término que usamos es máscara, pero es bien espontáneo, ¿no? O sea, tiene una característica bien, bien genuina, bien espontánea, porque creo que en parte lo que estás diciendo es toda esta información, todos estos matices, estos colores ya están adentro de nosotros. Ujú. Y es como el ejercicio de ir sacándolos. Encontrar el espacio Ujú, donde puedas sacarlos, encontrar el espacio donde tu self escénico ujú. pueda surgir. ¿Cómo ha sido para ti el proceso de encontrarte, el proceso de autoconocimiento? ¿Cómo lo has sentido? Fue, bueno, yo alguna vez Leonardo me dijo, tú tienes un gran problema y es que eres muy inteligente. Porque el problema de ser muy inteligente en teatro es que encuentras una respuesta rápida y dices, es la correcta y no puede haber otra porque Ujú, ujú, la dije yo. Y ujú. eso es terrible para el teatro. El teatro no es sobre quién es más inteligente, el teatro es sobre quién es más curioso. Mm, Entonces tienes que decir, esta es la respuesta, pero ¿por qué? ¿Y a dónde me lleva? ¿Y de dónde vino? ¿Y cuál es una figura similar? ujú, Entonces tratar de romper ese ego mm, desde lo intelectual fue desafiante y todavía es un proceso que posiblemente siga hasta el día de mi muerte, porque es luchar contra algo muy intrínseco mío, ¿no? Yo he construido ujú, mucho mi identidad en base a qué tan competente me sienta, mm, pero el teatro ayudó mucho por ello, a hacerme entender que no era necesariamente quién es más capaz, quién es más apto, quién es más inteligente, quién encuentra la respuesta correcta más rápido, sino quién logra ahondar más, quién logra profundizar más, quién logra conocer más, cómo logras descubrir algo nuevo, cómo logras sorprenderte a ti mismo con algo nuevo. Luego, a nivel personal, lo que te mencionaba, ¿no? Construí mi identidad desde mi adolescencia hasta mi adultez temprana a los 25 años, siendo una figura de lo probo y lo recto y lo incorruptible, para luego yo mismo desquebrajar esa figura drásticamente y luego hermanar y decir, caramba, soy humano. mm. Y luego decir, qué chévere ser humano, qué chévere no tener que estar atado a esta disciplina que en mi inconsciente había construido para tratar de, qué sé yo, sanar las heridas del hogar, sino poder ser libre, poder compartir, poder disfrutar, no sentirse juzgado, entender que vas a encontrar tu cohorte, Ujú, por raro que seas, que va a haber otras personas como tú y que van a empalmar y van a ser brillantes juntas. Entonces, el proceso de autoconocimiento se llevó a cabo gracias al oficio, a la curiosidad, a los propios errores que uno comete en la vida, pero que de ahí surge pues la necesidad de ir a terapia, que es vital ujú, para cualquier persona adulta, confrontarse a sí mismo con el terapeuta, así como nos confrontamos a nosotros mismos en una obra de teatro, y tener tu catarsis y salir construido y salir con las herramientas para constantemente tener tus catarsis a lo largo de tu vida y poder lidiar con tus futuros errores y tus futuras situaciones y tus futuros aciertos con ya todo el arsenal para mantenerte sano, para mantenerte estable y para enriquecerte en la medida de lo posible de todo lo que hagas. mm. Me parece que hay un montón de cosas en el rubro actoral, en el arte, que nos pueden servir eh, para profundizar en nosotros mismos, para cuidar la salud mental, pero hay una parte en particular que me intriga mucho, que es el manejo y la gestión del cuerpo. Ujú. Ustedes hacen un énfasis absoluto en el manejo del cuerpo que, por ejemplo, claro, en el espacio terapéutico hablado no necesariamente es algo que ocurre, tal vez en algunos espacios, ¿no? En enfoques muy específicos, pero es algo como que se piensa, pero no se usa necesariamente en términos de movimiento. Eh, ¿Cuál sientes tú que es la relación entre el uso que le dan al cuerpo y la salud o el cuidado de la salud mental? ¿Sientes que hay una relación? Sí, Ujú, el cuerpo es
Comunicación. Y yo creo que hay que... Yo creo que la formación actoral, no explícitamente, Ujú, pero implícitamente te lo pone como una máxima, una norma, una regla. ujú, Y no es algo que consideremos en nuestro día a día. Tú sabes que alguien está tenso por el cuerpo, sabes que alguien está relajado por el cuerpo, tú sabes que estás en un contexto romántico y alguien da su consentimiento o hablado o por el cuerpo. Entonces el cuerpo comunica ujú, y es importante para la salud mental que ese proceso de comunicación sea claro, sea fluido, sea armónico. mm, Tú expresas tu salud por tu cuerpo si eres una persona que está perennemente tensa y estricta. Tienes una figura corporal particular y eso se comunica a la otra persona y te tienen pánico porque eres como esta mole de roca que no puede vincularse. Entonces la relación está ahí y se construye en base a la comunicación. Tú mismo lo debes de notar cuando tienes pacientes, cómo llegan ujú, y cómo se van soltando conforme pasa el tiempo y cuando los tengas en un contexto ya no aterrados como ratones, sino mucho mm, más conversadores y abiertos y fluidos en su movilidad, tú mismo debes decirte, ya están, ya están en una zona, ya están en un espacio cómodo, ya están un poco más sanos con respecto a su vinculación conmigo. Entonces ahí está para mí la clave del cuerpo que tú mencionas, entender al cuerpo como una herramienta más de comunicación nuestra y tratar de aplicarla y respetarla y leerla adecuadamente en los diferentes contextos de nuestra vinculación social. Y de confianza pensaba también, porque finalmente estás hablando bueno, esa soltura en el cuerpo, esa calma, nos permite también confiar en el otro, o sea, Ujú. sentir que estamos seguros en nuestro cuerpo, ¿no? Y eso habilita, creo, en parte también la sensación de confianza en nosotros mismos, o sea, poder hacer uso de este sistema, de este, ¿no? conjunto de músculos, esqueletos, todo de manera adecuada, de forma sana, con todo lo que esto implica y el potencial completo que esto tiene, pues es definitivamente algo que promueve confianza en nosotros mismos. Y también para mencionarlo, porque no quisiera dejar de decir esto, por ello también es que los espacios de educación actoral son espacios muy vulnerables y Mm, es tan perverso que haya figuras que se aprovechen de esa vulnerabilidad. mm, Porque bajo esta excusa del cuerpo y la libertad del cuerpo y mm, la confianza y la liberación y la comodidad se excusan cosas terribles como claro. prácticas de tocamientos, de sometimientos, hasta besos sin consentimiento y demás, porque eres un actor y tienes que estar listo para hacer estas cosas. Y como no, eso no es verdad. O sea, Ajá. no tomemos tampoco esta figura de la libertad del cuerpo como herramienta de expresión y por eso llevarlo hasta ciertas fronteras como una carta blanca para perversiones terribles, Para más transgredir. para transgredir, Mm, exactamente, para ujú, transgredir, y más aún en un espacio como el escénico, que es un espacio donde prima la vulnerabilidad. No hay nada para mí más maquiavélico que ante una persona que te está dando su plena vulnerabilidad, tú la tomes y te aproveches para algo tan perverso como el aprovechamiento físico. Me parece ruin y lamentablemente ocurre. mm, Ocurre mucho en teatro, como ocurre en básicamente todos los oficios del mundo, lamentablemente. mm, Eso es una tara humana transversal. Pero desde mi frontera lo denuncio y cualquier persona que no se sienta cómoda ujú. en un espacio actoral donde se estén haciendo esas cosas debería denunciarlo de inmediato porque es una afrenta y es ruin y perverso. No, qué importante que lo digas y qué importante que la gente pueda escucharlo y tomar tu mensaje también como un recurso para poder cuidarse, Sí. ¿no? Me parece importantísimo. Tocas un punto también que me resuena, que es esta idea de la vulnerabilidad. Em, la vulnerabilidad como actor, la vulnerabilidad como persona, como humano, como ser humano. ¿Por qué es importante ser vulnerable? Porque al ser vulnerable, eres más honesto. Y al ser vulnerable, estás más expuesto a entender a la otra persona. ¿Ok? Lo explico ahondando con el ejercicio de repetición. El objetivo final del objetivo de repetición es que tú logres ver la conducta del otro. Ujú, ¿Ok? Pasa de decir moviste la mano ujú, a decir te ventilas, tienes calor, estás tenso, estás angustiado,
algo te preocupa. Ujú. Y la máxima representación del ejercicio es cuando te dan una escena y te piden no la hagas con texto, hazla con repetición. Ujú. Y en una de mis últimas lecciones con Leonardo, nos dieron un texto de las tres hermanas, del último acto de las tres hermanas. Yo era el barón Tuchenbach, perdón, el barón Tuchenbach, y Diana, la actriz, era una de las tres hermanas de Anton Chekhov. Y en la obra, este momento, ella se va a ir con el varón a Moscú, que es el gran anhelo de este personaje, y están felices porque se van a ir por fin. Y antes en la obra tuve un altercado con uno de los soldados que están viviendo en esta casa de la Rusia rural pre-revolución bolchevique, y me reto un duelo. Y yo acepto. Y la escena, tú la lees y parecen solo dos personas en un jardín que se acercan y se hablan y se conversan un poco de los árboles que se mueven y se bambolean. Y luego se despide y dice, tengo algo que hacer y hay unos papeles en el escritorio, por favor, empácalos. Ujú. Es la cosa más mundana y aburrida del mundo. Pero lo que está pasando en esta hora, en esta escena, es que estoy yendo a decirle, me voy a morir. Ujú. Y no puedo acompañarte. Y me apena con la vida tener que hacerte pasar por eso. Entonces tú reconoces en tu texto, dices, ok, en este momento está pasando esto, en este momento está pasando esto, en este momento está pasando esto. Y entiendes la conducta Ujú. detrás de la escena y te lanzas hacia esa repetición. Con tus gestos, ya la teníamos montada, ya sabíamos, acá me siento, acá me paro, acá tiro el sombrero, acá me movilizo, porque todo eso, por espontáneo y místico que sea, todo eso está marcadito en un papel Claro, claro. porque hay que satisfacer la luz del público y lo demás. O sea, Ujú. es la mezcla de lo hiperplanificado con lo espontáneo. Ya. Entonces todo eso ya estaba. Y nos fuimos a hacer con repetición y era, me miras, te miro, estás triste. Estoy triste, quieres ocultarlo, lo quiero ocultar. Te alegras, me alegro. Y hicimos la escena tal como el texto la pedía, pero solo dándonos conducta el uno al Ujú. otro. ¿Por qué? Porque estábamos en este estado de entrega vulnerable a cómo te apaciguo ahora que voy a hacer algo terrible. Ujú. Y ella en un estado de cómo te detengo para que por Dios no vayas. Ujú. Entonces, por eso es importante la vulnerabilidad, Ujú. porque nos da sinceridad con el otro. Así estemos diciéndonos, te rascas la pierna, Ujú. estás curioso, afirmas, estás de acuerdo, Ujú. pero igual comunicas lo que las palabras normales comunicarían. ¿Y qué pasa cuando somos sinceros con los demás? Cuando eres sincero con los demás, te expones un poquito a ti mismo y al otro, Eh. porque claro, no todo es color de rosa con la sinceridad, habrá momentos de confrontación, habrá Ajá. momentos donde hay que poner pares, pero yo creo que la sinceridad con los demás es necesaria para mostrarte de manera transparente Ujú. y que la otra persona sepa si está dispuesta a ser igual de sincera contigo. O sea, habilita un vínculo. Ujú. Sí, Ok. habilita un vínculo. La sinceridad habilita vínculos. Mm. Por eso hay que ser muy cautelosos cuando te relacionas con alguien, porque hoy por hoy con tantas máscaras que hay, Sí. ¿con qué lado tuyo me estoy vinculando? Eh, pero mientras tengas la mayor sinceridad posible en todos tus escenarios y en todos tus selves con las personas que te rodean, podrás estar cómodo y sentirás, bueno, no me gusta mucho este self, pero este está mejor. Sí, ¿no? Creo que eso es importante. En el camino de conocerte a ti mismo, descubres partes de ti que puedes emplear en distintas situaciones con diferentes personas que determinan dentro de todo siendo genuinas, o sea, son partes tuyas. Y creo que ese es el gran reto, ¿no? Ir encontrando eso, ya sea en la terapia, ya sea en la actuación, en el teatro, en el arte mismo, ir conociéndote, porque como vamos conversando, no eres solo la pequeña personalidad, ¿no? Eres un conjunto, una amalgama de rasgos y cosas y colores gigantesca. Y
Y bueno, es una sensación que me trae esperanza un poco en relación a lo terapéutico en todo caso. Hemos hablado de varias cosas importantes. Te quería preguntar qué mensaje sientes que le quisieras dar a las personas que nos están escuchando, qué sería importante para ti comunicar en términos de algo que pueda contribuir, algo que sientas que no se dice, algo que esté faltando. Siempre estén dispuestos a escuchar al otro, estén dispuestos también a denunciar al otro si el otro tiene ideas que una vez escuchadas son demandables y cuestionables. Pero siempre estén dispuestos a escucharlo primero. Nunca pierdan ese aspecto de su humanidad, nunca pierdan su vulnerabilidad, no importa lo mucho que hayan sentido, que hayan sufrido, a causa de mostrarse vulnerables, porque solo a través de la vulnerabilidad, como hemos llegado a esta muy linda conclusión, Mm. podemos construir vínculos. Y a través de esa sinceridad, mientras más sinceridad tengas, el vínculo podrá ser sano. Y no permitan que el cinismo o el contexto les haga pensar que el oficio en el que están, sea el arte o sea cualquier otro, no tiene una potestad o agencia de cambio sobre el mundo que nos rodea. Y vayan al teatro. Rodrigo, muchísimas gracias. Un A ti, gusto querido. tenerte aquí. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En redes? ¿En las distintas plataformas? Mis redes sociales, tanto en TikTok, Instagram y Twitter, es RC Terrones, por Rodrigo Chávez Terrones. Pero R Chávez ya estaba tomado por medio mundo, así que soy RC Terrones a través de todas las plataformas. En TikTok me van a ver gritar por política y por fútbol. En Instagram me van a ver siendo un hombre aesthetic y feliz. Y en TikTok me van a ver tratando de ser lo más centennial que pueda para adaptarme a esta nueva red social. También por mi carrera, soy comunicador, así que tengo que saber de qué va para y poder manejarla en el mundo profesional. Buenísimo. Sigan a Rodrigo. Entonces, y nos vemos en el siguiente episodio de MindLab, el podcast donde le damos voz a gente que inspira.